Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Venimos a tu presencia, Señor. Un día más, un domingo más, arrodillados y contristados, pidiéndote, Señor, que nos guíes y que nos ilumines en nuestro caminar en la vida cristiana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Tú un día nos diste libertad y nos diste esa salvación preciosa a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, te damos siempre las gracias. Venimos a este lugar y nos reunimos todos los hermanos en Cristo Jesús y personas que también quieren visitarnos para escuchar tu palabra. Y nosotros venimos aquí para que a través de las Escrituras nosotros comprendamos cuántas cosas tienes que decirnos y cómo debemos guiarnos en esta vida. Porque nosotros seguimos viviendo en un mundo que está lleno de pecado y de corrupción, pero nosotros tenemos que estar apartados de ello, viviendo en el mundo, pero no en el mundo, teniendo puestos la mira en las cosas de arriba, donde nos espera nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia con nosotros, que tengas paciencia con nosotros y que nos sigas guiando un día más con esa mano poderosa y esa mano de justicia que tienes. Te pedimos por los hermanos que hoy no están aquí o por las almas que no han podido venir. Ayúdales en sus tribulaciones, en sus persecuciones, en sus enfermedades, en sus dolencias, en sus trabajos. Permíteles que hagan un buen trabajo y que lleven el Evangelio allí donde estén. Y a los que están aquí, Señor, permítenos que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón preparado, donde las cosas del mundo y las preocupaciones y la vanidad de la vida se quede fuera de esas puertas y que en este lugar solo se predique tu palabra y la podamos atesorar preciosamente y ponerla por obra. Por eso te pedimos que tu Espíritu gobierne este lugar y que de todas las almas que han entrado en este sitio, en este local, que no se vayan en la misma condición con la que entraron, sino que nos vayamos renovados, nos vayamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también por todos los pastores, los misioneros, evangelistas que hay por todo el mundo predicando el Evangelio. Esta semana va a comenzar un seminario bíblico en Lanzarote, en las islas. Te pedimos, Señor, que tú obres allí también fuertemente para que pronto pueda haber una iglesia allí también. También te pedimos por la misión de Rumanía y por las misiones que se están llevando a cabo en Ecuador, en República Dominicana y en otros sitios donde tu palabra llega y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Te pedimos, Dios, que tú bendigas todas estas cosas y a nosotros, los que estamos aquí, que nos fortalezcas y nos guíes siempre con tu voluntad y con tu mano poderosa. Y todas las cosas las dejamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y nos ama, en el nombre de Él y para su gloria. Amén. Amén. ¿Pueden apagar el micro, por favor? Que de vez en cuando se escucha un pitido. Gracias. ¿Cómo están? ¿Por qué no vienen para adelante mejor? Aquí delante se está mejor. Se está más calentito con la estufa y también pueden ver mejor lo guapo que soy. De lejos no se me aprecian mis ojos verdes. Entonces vengan delante para que los vean. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir aprendiendo la palabra. Como las últimas semanas estamos viendo una serie acerca de las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Cristo manda una carta a 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía. Y este mensaje no es solo para aquellas 7 iglesias de hace 2000 años, sino también para las iglesias de ahora contemporáneas y para las iglesias que han existido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Ya saben que la historia de la iglesia comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles y los discípulos y empezaron ellos a hablar en otras lenguas, y empezaron a hacer señales y empezó a predicarse el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. Y durante 2000 años la historia de la Iglesia ha tenido muchas características.
La primera característica de la Iglesia, que tuvo un recibimiento ferviente, ¿no? Por eso se predicó tan fuertemente el Evangelio. Y la segunda característica es que la Iglesia fue perseguida. Vemos pues, que esto lo voy a recordar para que tomemos nota, que cuando se predica fuertemente el Evangelio y cuando se hacen las cosas bien para Cristo, en ese mismo momento vienen las dificultades, los problemas en el mundo. Por eso vino la época de persecución. Desde el año 60, 70 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos de forma cruenta. Fueron torturados, descuartizados, quemados, devorados por tigres, leones, panteras. Eran utilizados como burla, eran aniquilados prácticamente. Ese fue el tiempo de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y después también entendemos la iglesia como un tiempo de matrimonio con el mundo. Llega el emperador Constantino I, año 318 aproximadamente después de Cristo, y este emperador tiene una batalla, una guerra contra los enemigos. Y dice que él en el cielo ve como una señal, una especie de cruz, y oye una voz que le dice, con este signo vencerás. Y entonces él dice que a partir de ahí quiere adoptar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Ahí es donde empezó el declive de la religión cristiana en sí. ¿Por qué? Porque fue un matrimonio con el mundo. Y Cristo nos manda que no nos podemos mezclar con el mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no nos podemos mezclar con el mundo. Eso significa la palabra iglesia o eclesia, que es algo separado, apartado del mundo. Pero en el año 339 se dictó este edicto en el cual la iglesia, la creencia cristiana forma parte del Imperio Romano, la religión oficial, y por ende muchas costumbres paganas entraron en el cristianismo. Por ejemplo, la adoración a María, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, por ejemplo, el adorar a otras deidades, a otros santos, ¿se acuerdan? San Julián, San Pancracio, San Cristóbal, San Honorato, todos los santos que hay. Eso era otra manera de tener otras deidades, porque los romanos y los griegos tenían muchos dioses. Ellos, siendo monoteístas, queriendo tener solo un dios, ellos de forma tapada eran politeístas. ¿Eso lo podemos ver ahora o no? Sí, por ejemplo, mi familia, que todavía sigue siendo católica, no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi madre dice que cree en Dios, sí, pero también cree en María como su intercesora, cree en ¿cómo era? Cuando mis hermanos necesitaban trabajo, ella le ponía, ¿quién era? San Pancracio, danos pan y trabajo, eso sí, San Pancracio, danos pan y trabajo. Y para otra cosa, otro santo, y otro santo, y otro santo. Eso es una manera tapada de ser politeísta, de tener otros dioses. Entonces vemos como esta época fue la época de la iglesia de Pérgamo, ¿vale? Y después estuvimos aprendiendo la semana pasada sobre la iglesia de Tiatira. Tiatira. La iglesia de Tiatira, ¿de qué se caracterizaba? Que ellos tenían obras, ¿verdad? Tenían amor, tenían servicio, tenían paciencia, tenían muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que ellos habían tolerado a Jezabel. Jezabel entendemos que era una mujer que obraba dentro de la iglesia, permitiendo que no se obrara acorde con la palabra, sino que los hermanos de esa iglesia pudieran tener una mezcla con el mundo. Estuvimos hablando a ver si... Sí, no, eso era de Pérgamo. Eso era de Pérgamo. Estábamos hablando de los grupos que había de trabajadores, ¿verdad? Saben que los trabajadores se reúnen por grupos, ¿no? Sí saben, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan lo que estuvimos aprendiendo? Entonces, cada grupo de trabajadores tenía una deidad. Les estuve recordando, por ejemplo, aquí en Tarancón, bueno, en España, pienso, San Cristóbal es el patrón de los camioneros. Así es, ¿no? San Isidro es el patrón de los agricultores, ¿verdad? Así es. Entonces, cada grupo de trabajadores tenía su propia deidad, su propio Dios con minúscula.
Entonces, esta Jezabel permitía eso, o promulgaba eso, que no pasaba nada. Si el herrero se iba con el grupo de herreros, aún él perteneciendo a una iglesia, él podía ir allí a comer cosas sacrificadas a los ídolos y hacer toda esa clase de artimañas o de ritos, ¿no? Porque supuestamente no pasaba nada y de esa manera contaminaba a la iglesia. Y estuvimos aprendiendo sobre esto, sobre esta iglesia. Hoy, ¿qué iglesia toca? Sardis. Hoy toca la iglesia de Sardis. Para ello vamos, al principio, a la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3. Hasta el capítulo... En el capítulo 2, iglesia de Éfeso, iglesia que dejó el primer amor, iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, iglesia de Pérgamo, la iglesia matrimoniada con el mundo, casada con el mundo, y la iglesia de Tiatira, la iglesia donde estaba el espíritu de Jezabel, capítulo 2. Hoy empezamos capítulo 3, con la iglesia de Sardis. El mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Como siempre, vamos a leer versículos desde el 1 hasta el 6 del capítulo 3. Yo leo impares y vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? Espero no hablar muy rápido. Si ven que me acelero, alguien que me detenga, ¿vale? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Leamos juntos, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, no a la iglesia, sino a todas las iglesias en general. Recuerden, toda la historia de la iglesia, características de todas las iglesias. Y hoy... ¿Se acuerdan? La semana pasada yo dije que la iglesia de Tiatira se parecía un poquito a Tarancón, ¿no? La ciudad en sí, ¿se acuerdan? Que era una ciudad pequeña, pero que la iglesia era importante, era grande, como Tarancón. Este pueblo es pequeñito en comparación con las iglesias que hay en España, ¿verdad? De nuestra misión, pero el número es grande, ¿no? Y había algunas características que se asimilaban. Y yo cuando estaba preparando esta predicación, estaba pensando, este mensaje, yo pienso que esta carta es la que más pena da. Esta carta a esta iglesia es la que más pena da. Y yo oro todos los días para que nosotros no seamos esta iglesia, o no seamos parecidos a esta iglesia. Porque podemos parecernos un poco a la iglesia de Éfeso, que hay algunas personas que hayan dejado el primer amor y no sirvan como al principio. O puede ser que haya algunas personas que estén padeciendo tribulación y persecución. O puede ser que haya algunas personas que estén tolerando la doctrina de Balaam, o la doctrina de los nicolaitas. O puede ser incluso que algunos pues tengan el espíritu de Jezabel, o algunas hermanas tengan el espíritu de Jezabel. Pero esta carta da más pena. ¿Por qué? Porque hemos leído aquí, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, hoy les pido especial atención, porque nosotros, una vez que escuchamos la palabra, tenemos que analizarla. Yo cuando les predico y cuando exponemos aquí la palabra de Dios, no es para que la oigamos y nos vayamos a casa y sigamos nuestras rutinas, sino para que cuando yo llegue a casa, medite la palabra, piense en la palabra y me dé cuenta de ciertas cosas, de si yo estoy andando conforme a eso que se ha escuchado, o si yo no estoy andando conforme a lo que se ha escuchado. Porque recuerden, no se predica aquí la palabra de Julián, es la palabra de Dios. Por eso buscamos tantos versículos bíblicos, para que vean que es Dios el que habla, aunque escuchen mi voz, ¿vale? Entonces, por favor, presten especial atención hoy, porque hay que evitar a toda costa ser
esta iglesia. Y da pena porque hay muchas iglesias como esta de Sardis, ¿vale? En primer lugar, como hacemos siempre, para conocer la iglesia hay que conocer la ciudad, ¿verdad? Para conocer la iglesia hay que conocer la ciudad, porque muchas veces va relacionado cómo es la ciudad para saber cómo es la iglesia. ¿Se acuerdan? La iglesia de Éfeso era una ciudad muy grande, que estaba llena de muchas riquezas, muchas buenas cosas. Entonces, por eso los hermanos de esa iglesia, ¿qué pasaba? Pues que habían dejado el primer amor, no servían con amor. ¿Por qué? Se habían acostumbrado a hacer lo que hacían. La semana pasada también, la ciudad de Tiatira, ¿cómo era? Era muy pagana, muy idólatra. Entonces, por eso había entrado dentro de la iglesia tantas cosas paganas y tanta idolatría, porque la ciudad es así. Entonces, nosotros, analizando cómo es la ciudad de Sardis, veremos un reflejo de cómo era la iglesia de Sardis. Pero por favor les pido, nosotros que somos la iglesia de Tarancón, no se parezcan al pueblo de Tarancón. Se lo digo como taranconero, ¿vale? Porque yo nací aquí y durante mis 43 años de vida he vivido aquí y yo no quiero que se parezcan nada al pueblo de Tarancón, sino que sean parecidos a Cristo, ¿vale? ¿Cómo era la ciudad de Sardis? Sardis era una ciudad que había tenido mucha fama, había sido muy importante, pero siglos atrás. En esta época, estamos hablando de 100 años después de Cristo, aquí había perdido ya todo su glamour, había perdido toda su importancia. Ahora había otras ciudades más importantes. Éfeso. ¿Cuál más? Esmirna. Y Pérgamo, ¿se acuerdan? ¿Qué ciudades eran las importantes? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esas tres ciudades competían una con la otra a ver quién era la más importante de Asia Menor. Porque era una zona muy, muy buena, era una zona muy importante, muy potencial dentro del Imperio Romano. Pero la ciudad de Sardis ya había perdido su época de poder. Esta ciudad fue fundada allá por el año 1000 a.C., pero era muy, muy hermosa y también era difícil de conquistar. ¿Saben por qué? Esta ciudad se situaba en el valle del río Hermo, pero estaba encima de una meseta. ¿Saben lo que es una meseta, no? La meseta está el valle, por ejemplo, y luego hay algo elevado. Por ejemplo, Tarancón está en una meseta. ¿Se han dado cuenta? Si ustedes van para Cuenca tienen que descender, si van para Madrid tienen que descender. Tarancón está a 900 metros sobre el nivel del mar, estamos casi en una meseta. De hecho, Castilla-La Mancha es una meseta, ¿vale? Entonces esta ciudad la hacía prácticamente impenetrable para tropas que querían conquistarla. ¿Por qué? Porque no solo es que estaba en una meseta, sino que sus paredes que daban acceso a esa meseta eran muy, muy rocosa, muy empinada y era muy difícil de conquistar, muy difícil, muy difícil. Es más, en la historia solo fue conquistada 2 veces por tropas enemigas, 2 veces. En primer lugar, el historiador griego Heródoto, que no me sale el nombre, Heródoto, iba a decir Heródotus, Heródoto, relató cómo Ciro, el persa, ¿se acuerdan de Ciro el persa? ¿Dónde aparece el rey Ciro? En Esther, ¿no? Pero era época de Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan también? Y este rey persa fue a conquistar esta ciudad. ¿Pero qué pasó? No podían. ¿Por qué? Porque su acceso era muy escarpado. Las tropas no podían luchar contra eso. ¿Por qué? Porque en cuanto subían un poco esas paredes tan inclinadas, pues desde arriba pues les atacaban y era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasaba con esta ciudad? Pues que se creían prácticamente inexpugnables. Por eso estaban tranquilos. Pero un soldado, un día, viendo a los que estaban en el muro, vio como a uno se le caía el yelmo por la muralla. Y cuando fue a recuperarlo se dio cuenta de que bajaba por un lugar secreto, ¿no? Entonces este soldado de las tropas de Ciro contó al rey eso que había visto. Por la noche entraron en la ciudad que no estaba vigilada porque confiaban en su muro artificial
y fue conquistada. Siglos después vino Antíoco, ¿no? Antíoco. Y de la misma manera conquistó esta ciudad. ¿Por qué? Porque no estaban velando, no estaban vigilando la ciudad. ¿Por qué? Confiaban en que sus muros escarpados eran lo suficientemente grandes como para evitar cualquier invasión enemiga. Por eso, ¿por qué estoy contando esto? Porque se parece al caso de la iglesia. Por eso las palabras que Cristo luego dice, velad, ¿no? Esta ciudad, que prácticamente era inexpugnable, 2 veces fue conquistada por su falta de vigilancia, por su exceso de confianza. Y eso muchas veces pasa en la vida del creyente, en la vida cristiana. Nos pensamos que somos inexpugnables, pensamos que solo con tener a Cristo o venir a la iglesia ya no seremos invadidos por Satanás, y el que piense que está firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que estar siempre velando. Esta ciudad, ¿por qué era famosa? ¿O por qué fue famosa Sardis? En primer lugar, allí se inventó la manera de teñir la lana, de dar color a la lana. Por eso se hizo famosa. Y también se hizo famosa, ¿por qué? Por acuñar las primeras monedas en oro y en plata. Era una ciudad que había sido muy importante, pero ya había pasado su importancia. Estaban viviendo de sus rentas anteriores, estaban viviendo de su nombre anterior, del pasado, ¿no? El pasado, pero no de su futuro, no de su presente. Era una ciudad en declive, por eso ya no era importante. Ahora eran importantes Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Sardis había dejado de tener importancia. Y como decimos, muchas veces la iglesia se parece a la ciudad. La iglesia de Sardis había sido una buena iglesia, pero ahora estaba en declive. Versículo 1. Vamos a empezar a escudriñar la escritura. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Aquí Jesucristo se presenta a la iglesia en Sardis. Otra cosa a modo de puntualización, también en Sardis había mucha idolatría. ¿Saben a qué diosa adoraban en Sardis? En la ciudad de Sardis. ¿Hay alguno que sea madridista? ¿Hay algún madridista aquí? ¿Dónde van los del Real Madrid cuando ganan algún título, alguna copa? A Cibeles, ¿no? ¿Saben quién era Cibeles? Cibele, una diosa griega. Cibele, sin ese, Cibele. Entonces, si van a Madrid cuando pasen por la Cibeles y vean a esa mujer en un carro, era una diosa griega. Por eso los del Atlético van a Neptuno, ¿no? El dios del mar griego. Entonces, ellos tenían en la iglesia, en la ciudad de Sardis, tenían el templo a esta diosa Cibele. Era una ciudad que también tenía mucho paganismo. Pero en la iglesia había entrado la palabra de Dios. Pero había muchos problemas que vamos a ver a continuación. Como siempre hace Jesucristo a sus iglesias, se presenta primero. Ya saben que cuando uno manda la carta se tiene que presentar quién manda la carta. Aquí Cristo a la iglesia de Sardis se presenta de la siguiente manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿A quién escribe Jesucristo estas cartas? Porque dice aquí al ángel de la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos, todas las semanas que vemos estas cartas? ¿A quién escribe? Al pastor de la iglesia, ¿bien? O tal vez a un ángel protector de esa iglesia. Pueden ser las dos cosas, pero básicamente pienso, y muchas otras personas piensan, y muchos comentaristas piensan y creen que se está refiriendo al pastor, al obrero, al obispo principal de esa iglesia, que es el que está al cuidado y cargo de esa iglesia. Entonces, Cristo escribe la carta al pastor de la iglesia de Sardis y se presenta, dice: el que tiene 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Cristo, ¿verdad? Dios mismo. ¿Y qué significa 7? Hemos aprendido muchas veces que 7 es el número de la plenitud, de la perfección. Y aquí aparece una cosa muy importante, dice 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios?
¿Lo saben? Aparecen en una parte en la Biblia. ¿Cuáles son estos 7 espíritus de Dios? Acompáñenme a Isaías capítulo 11. Busquen con sus Biblias, por favor, Isaías capítulo 11. Dejamos el marcapáginas aquí, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Nos vamos a Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Por favor, los caballeros, si han desayunado, pueden leer alto y claro. Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Vale? 1, 2, 3. Gracias. Aquí aparecen los 7 espíritus. Está hablando de Cristo, del reinado de Cristo. Dice, y reposará sobre él, ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿El qué? El Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. De consejo, 4. De poder, 5. De conocimiento, 6. De temor de Jehová, 7. Estos son los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué simbolizan? Es la plenitud del Espíritu de Dios, la unión perfecta, la plenitud de todo. Por eso Cristo es la plenitud de todo. A esto se refiere, plenitud del Espíritu de Dios. Y cuando dice, no solo 7 espíritus, dice las 7, volvamos a Apocalipsis, ¿las 7 qué? Estrellas. ¿Qué eran las estrellas? Las 7 estrellas. ¿Se acuerdan lo que eran las 7 estrellas? Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a volver a Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 20. El misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, Cristo, es la plenitud del Espíritu y Cristo tiene la plenitud de la iglesia. Porque Cristo dice que Él tiene en su diestra, la diestra simboliza el poder, el control, la fortaleza. Y Él dice que en esa mano diestra Él tiene a las iglesias. Por eso Él conoce todo. Espíritus de Dios, quiere decir que Él controla todo lo que tiene relación con lo espiritual, Y por eso Él, su Espíritu, está en todas las iglesias. El Espíritu de Dios da testimonio, ¿a quién? A Dios. El Espíritu de Dios está en la iglesia y Él da testimonio a Dios de cómo está esa iglesia, en qué condiciones vive esa iglesia. Por eso Jesús, en el siguiente versículo, o sea, no después, en ese mismo versículo, pero al final, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. 6 de las 7 iglesias, Cristo les dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está en medio de las iglesias y el que va a Dios y testifica todas las obras que cada iglesia hace y tiene. Por eso tienes que andar con cuidado cómo vives, porque el Espíritu de Dios gobierna este lugar. No este lugar, sino la iglesia. Me refiero a los cuerpos. Y Él intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles, dice la palabra. Entonces se le presenta al Señor Jesucristo, el que tiene 7 espíritus, la plenitud de Dios, el Espíritu de Dios, las 7 estrellas, la plenitud de las iglesias. Y les dice, yo conozco tus obras. Y miren, hermanos, lo que me refería cuando decía que era la carta más triste. Porque sin ningún tipo de tapujos, sin ninguna venda, sin prácticamente poner un poquito de vaselina para que no haga daño, dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. No se anda ¿ven cómo el Señor Jesucristo no se anda por las ramas?
Puede ser que nosotros veamos algo que está mal y nos callemos porque puede hacer daño a la iglesia, o que lo permitamos porque es un familiar, o que lo tapemos porque es un hermano al que yo amo. Pero Cristo no se puede callar cuando ve estas cosas. Y Cristo dice, yo sé que yo conozco tus obras. ¿Cuál es su obra? Que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. ¿Qué significa esto de que tienes nombre? Antes, en otra época, los nombres eran muy importantes. ¿Saben por qué? Porque el nombre daba muestra de lo que eras. ¿Entienden? El nombre es una característica de tu personalidad. ¿Sabían esto? Por ejemplo, Simón, le pusieron de pequeño nombre Simón, ¿verdad? Pero Cristo le dijo, tú, Simón, no. Pedro, Petra, o Petrus. ¿Qué quiere decir? Piedra. ¿Por qué? Porque su carácter era como una piedra, era duro, era cabezón, Pedro. Si nosotros estudiamos los evangelios, es siempre Pedro el que habla y es muchas veces Pedro el que mete la pata, ¿no? ¿Por qué? Porque era testarudo, era terco. Por eso Cristo dice, tú tienes característica de piedra, tú eres piedra. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo, ¿verdad? Y Dios dijo, vosotros, los hijos de él, los hijos del trueno. Serían muy escandalosos, no sé, no sabemos. Pero vemos que cuando Cristo cambia el nombre, lo cambia según la característica. O cuando Dios cambia el nombre, porque Dios también cambia los nombres. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, el que quiere quitar el lugar, porque él había cogido del calcañar, del tobillo, a su hermano. Pero Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. De usurpador al que lucha con Dios. Dios cambia los nombres según nuestras características. Esta iglesia tenía un nombre, como la ciudad tenía nombre. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde son? ¿De qué ciudad vienen? Por ejemplo, yo voy a Madrid y me dicen, ¿tú de dónde eres? Yo de Tarancón. Y me dicen, ¿de dónde las pipas? Porque antes Tarancón era conocido por las pipas. Antes, ahora ya no. Ahora ya no. Pero antes Tarancón era muy famoso por las pipas. A mí me decían muchas veces, a ver si nos traes pipas ahí de tu pueblo, que es famoso por las pipas. Incluso había un anuncio en televisión, no sé si lo vieron hace años, de San David. San David es como un calimocho, ¿no? Y salía uno y dice, este es mi primo, es de Tarancón, está todo el día comiendo pipas. Algo así decía el anuncio, ¿no? Pero eso era antes, ¿eh? Entonces, esta ciudad, ¿tú de dónde eres? Yo, de Sardis. Sardis, sí. Era muy conocido Sardis antes, yo me acuerdo. Pues la iglesia era igual. La iglesia era igual. Se habían quedado en el antes, en el pasado. En el pasado se habían quedado. Antes era algo. Antes esa ciudad estaba muy viva. Era una ciudad donde había... Esa ciudad también se parecía a Tarancón, ¿saben en qué? En que era un cruce de caminos. Era un cruce de caminos, Sardis. Por ahí pasaban muchos caminos que llevaban a Pérgamo, llevaban a Colosas, llevaban a Teatira, llevaban a muchas ciudades. Era como Tarancón. Tarancón, por ejemplo, es un cruce para ir ¿a dónde? A Valencia, ¿no? Es un cruce para ir a Madrid, para ir a Cuenca, para ir a Toledo, para ir a muchos sitios. Es un cruce de caminos, ¿verdad? Pues Sardis era igual, pero había perdido su fama. Antes era muy viva, pero ahora está en declive. La iglesia era igual. Antes estaba muy viva, pero ahora estaba muerta. Tenía nombre de que vivía. Oye, hay una iglesia muy grande ahí en Sardis, ¿no? Parecía que esa iglesia era muy famosa, pero cuando el Espíritu de Dios, el que tiene los 7 espíritus, caminaba en medio de esa iglesia tan famosa y conocida, ¿qué vio? Tú tienes nombre importante, eres famosa, tienes nombre de que eres una gran iglesia, pero estás muerta. Un pastor dijo, no hay iglesias grandes ni iglesias pequeñas. Hay iglesias vivas, iglesias muertas.
Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El número de miembros de una iglesia? No. Lo importante es si la iglesia está viva o si la iglesia está muerta. Eso es lo importante. Esta iglesia tenía un nombre, una fama. Esta iglesia tenía una reputación. Eran reputados, pero estaban, ¿cómo estaban? Muertos. Estaban muertos. Entonces tenemos que pensar. La iglesia de Tarancón, ¿cómo está? Piensen, analicen. ¿Estamos vivos? Tenemos que seguir hacia adelante. No importa lo que éramos antes, lo que somos, sino el futuro, ¿verdad? Y perseverar en la palabra. Eso es lo importante. Porque es muy peligroso. Yo he estado en algunas iglesias muertas. ¿Ustedes? Sí, ¿no? Hay muchas iglesias muertas. ¿Por qué? Porque en estas iglesias hablan de, ay, nosotros antes teníamos un coro. Yo me acuerdo. La primera vez que fue a la iglesia en Cuenca, la iglesia que estaba en la calle Segóbriga, no sé si algunos hermanos nos acompañaron, cuando el pastor Can empezó a ir a la iglesia de Cuenca. Y esa iglesia había 8 hermanos, 8. Y una compañera de trabajo me dijo, no, antes éramos 80, 90, antes teníamos un coro, antes teníamos esto, antes teníamos la escuela dominical que hacíamos tal, antes hacíamos estas actividades, antes... Cuando tú escuches a un creyente o en una iglesia en la cual alaben lo que eran y no alaben lo que son, eso quiere decir que es una mala señal. ¿Entienden? Eso es una muy mala señal. Entonces, si tú en tu vida cristiana, tú dices, ay, yo antes leía 5 capítulos de la Biblia y ahora no leo. Antes yo oraba de rodillas, pero ahora ya no oro. Ay, yo antes evangelizaba un montón, pero ahora ya no digo nada. Cuidado, cuidado. Puede ser que tengas nombre que vives y estás muerto. ¿Sí o no? Hay que tener mucho cuidado. Es importante, el mensaje este es muy importante. Miren, vamos a seguir analizando. Segundo versículo. Aquí dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Estás muerto. Bueno, antes de entrar en el versículo 2. ¿Por qué murieron? ¿Por qué estaba muerta esta iglesia? ¿O por qué gran parte de esta iglesia estaba muerta? ¿Por qué? Vamos a pensar en esto. ¿Cómo una iglesia que había tenido mucha importancia empieza el declive? Obviamente. Esto es como en la vida cristiana. Uno no se echa a perder de la vida cristiana de golpe. Uno no deja de servir en la iglesia de golpe. ¿Entienden? Estas cosas no suceden de un día para otro, sino que es un decreciendo. ¿Está bien pronunciado? ¿Cómo? Diga. Decreciendo, ¿no? A menos, poco a poco. Como un carbón al rojo vivo, o sea, un carbón encendido, ¿cómo está? Incandescente, ¿verdad? Pero se apaga de golpe, no, poco a poco va perdiendo su calor, sus calorías, hasta que termina siendo algo frío y muerto. Pero no de golpe, sino poco a poco. Igual que la ciudad de Sardis había perdido poco a poco su esplendor, la iglesia de Sardis había ido poco a poco perdiendo su esplendor también. Pero ¿por qué es esta cosa? En primer lugar, cuando no se predica la palabra de verdad, empieza a ocurrir esto. Y en segundo lugar, cuando los hermanos nos sirven y cuando los hermanos se mezclan con el mundo, también ocurre esto. Nosotros no sabemos qué ocurrió en la iglesia de Sardis, pero si analizamos la historia de la iglesia, piensen, vamos a pensar un momento en esto. Analicen la historia de la iglesia cristiana. Vamos a analizar, ¿vale? Nosotros pensamos, ¿cuándo se evangelizó más fuertemente? Después de Cristo, en el primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Se empezó a evangelizar fuertemente. Y se abrieron iglesias prácticamente por todo el mundo conocido. Pero hubo un problema, ¿cuál?
No, la persecución trae expansión. La persecución de la iglesia trae expansión de la iglesia. Pero cuando la iglesia se mezcla con el mundo, cuando en la iglesia no hay persecución, cuando en la iglesia no hay tribulación, la iglesia se enfría y la iglesia poco a poco muere. ¿Qué pasó con el cristianismo primitivo? Se mezcló con el mundo, siglo III y siglo IV, ¿y qué pasó? Se enfrió en gran manera. Prácticamente la iglesia cristiana murió. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVI apareció la Reforma. Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Y otros muchos predicadores. Tu Biblia, ¿de qué versión es? ¿Pero de quién? Reina Valera. Reina Valera. Eran dos obispos españoles que se convirtieron al cristianismo. Ellos eran monjes. Y por la persecución, porque ellos se levantaron en contra de la Iglesia Católica, siendo monjes, ellos se levantaron contra la Iglesia y dijeron, oye, pero si es que la Biblia dice otra cosa que es lo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué pasó? Les querían matar. Por eso se tuvieron que ir a Alemania, a Suiza, y fue en Alemania donde empezaron, uno por un lado y otro por otro, empezaron a traducir la Biblia. Durante 30 años estuvieron traduciendo con manuscritos griegos, en arameo, en hebreo, un arduo trabajo. Por eso esta Biblia es la más acertada o la más cercana a los originales. 30 años, no pocos. Cuando hay persecución, cuando hay tribulación, la iglesia se fortalece. Por ejemplo, la Reforma. ¿Qué pasó con la Reforma? O el protestantismo, ¿verdad? Surge este movimiento, el evangelio se vuelve a predicar fuertemente. ¿Y la iglesia se expande o no se expande? ¡Wow! Que sí se expande. Por toda Europa, menos en España. Porque en España estaba la Inquisición con Torquemada, que todo que decía que la Biblia tiene razón, lo quemaban en la hoguera o lo decían que era bruja o brujo y acababan con su vida. En España y en Italia. Pero en Alemania, en Francia, en Inglaterra, crecía el cristianismo verdadero. Y cuando esas personas viajaban a América, al nuevo continente, ¿qué pasó? Se empezó a predicar fuertemente el evangelio. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿Sí, no? Pero España, por su lado, iba, por ejemplo, a México, iba a Ecuador, iba a República Dominicana, iba a El Salvador. ¿Y qué enseñaba? ¿El qué? ¿El cristianismo? No. El catolicismo apostólico romano. ¿Y qué hacía con los pobres indígenas? ¿Os convertís o...? Y el que no se convertía, asesinado. Pero el evangelio se predicó fuertemente cuando había persecución. Pero ¿qué pasó con...? Estamos hablando de la iglesia en Occidente. ¿Qué pasó después? Para no ser perseguida, la iglesia, ¿qué hace? Se amolda al mundo. ¿Entienden? Para que la iglesia no sea perseguida, se amolda al mundo. Entonces, el mundo ya no la persigue. ¿Se dan cuenta cómo se llega a la muerte de las iglesias? ¿Cuándo? Cuando no se predica la palabra verdadera y cuando el mundo entra dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Miren, por ejemplo, la iglesia occidental, ¿está creciendo en el occidente ahora? No, para nada. Europa, no, está muerta espiritualmente. ¿De verdad? ¿Dónde se está predicando fuertemente el evangelio ahora? En África, en Latinoamérica. ¿Y hay fruto o no hay fruto? ¿Y hay tribulación o no hay tribulación? ¿Y persecución? Mucha. Porque ese es el resultado. Miren, el diablo cuando ve que está el cristianismo verdadero, ¿qué hace? Ataca con todas sus fuerzas. Cuando no hay cristianismo, cuando hay mezcla con el mundo, ¿el diablo qué hace? No pasa nada, yo me voy. Aquí no. Estos están muertos. ¿Quién persigue a un muerto? Nadie. Hay que darse cuenta de esto. ¿Quién va a perseguir a un muerto? La iglesia de Sardis no dice que sufriera persecución.
No dice que sufrieran tribulación, que los mataran o los torturaran. No dice nada de eso. ¿Saben por qué? Ellos estaban en paz. ¿Pero saben qué tipo de paz? La misma paz que hay en un cementerio. ¿Saben cuál es el lugar más tranquilo? ¿Cuál es el lugar más tranquilo? El cementerio. ¿No te has dado cuenta cuando vas a un cementerio que hasta la gente habla en voz baja? Por si acaso que van a despertar a los muertos. Pero como por respeto, ¿no? Tú no has visto a nadie en un cementerio. ¿A que no? ¿No? Toda la gente está así hablando. Es un lugar muy tranquilo. La iglesia de Sardis era este tipo de lugar. No había ningún problema en esa iglesia. Aparentemente. ¿Por qué? Todo estaba tranquilo. El diablo no atacaba a esa iglesia. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Han pensado por qué hay tantos problemas en la iglesia de Tarancón? ¿Por qué hay tantas dificultades en la iglesia de Tarancón? ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque se hacen las cosas bien y porque se está predicando la palabra. Y cuando el diablo ve eso, no lo puede permitir. O se piensan que el diablo se va a cruzar de brazos y va a dejar que los hermanos de Tarancón evangelicen. Sí, evangelizar tranquilamente, no pasa nada, yo voy a mirar. No. Por eso, cuando más evangelizan, el diablo más ataca. Y principalmente a los que ve que se están levantando, el diablo ¿qué hace? Quiere hundirlos. Por eso hay que estar fuertes en el evangelio, en la palabra. Porque el diablo va a venir a atacarnos. Y si no estás fuerte, vas a caer. Y no de rodillas, como caen los hijos de Dios o como caen los servidores de Dios. Vas a caer, perdonen la expresión, de culo. Porque te va a empujar el diablo. ¿Entienden, hermanos? Por eso hay problemas. No se piensen que la iglesia de Tarancón es como la iglesia de Corinto. Puede parecer, pero la iglesia de Tarancón es una iglesia viva. Y yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque el diablo nos ataca muy duro. Nos ataca fuertemente y hay problemas por todas partes. ¿Pero eso qué quiere decir? Que se están haciendo las cosas bien. O que vamos en el buen camino. En la iglesia donde no haya ningún problema. En la iglesia donde todo esté tranquilo. Habrá un problema de trasfondo. ¿Cuál? Puede ser que estén muertos. Por eso están tan tranquilos. Los muertos están tranquilos, ¿verdad? ¿Han visto algún muerto? ¿Hacer alboroto? No, ¿verdad? Y no quiero resultar irreverente. También quiero explicar una cosa. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia viva? ¿Cuáles son las marcas de una... ¿Qué nos enseña que una iglesia está viva? En primer lugar, una iglesia que no vive del pasado. Una iglesia que no se centra en el pasado. Nosotros éramos así, nosotros teníamos un de alabanza que no había parangón en todo el mundo, ¿no? Una iglesia que está viva no vive de la renta del pasado, sino que vive del presente y del futuro. Eso es una iglesia viva. Una iglesia viva es donde las almas tienen hambre de la palabra de Dios. Los muertos no comen, ¿verdad? ¿A que los muertos no comen? Pero el creyente vivo, ¿qué tiene? Ganas de palabra, de alimentarse la palabra. Por eso yo a menudo me alegro de los hermanos de Tarancón cuando dicen, oye, pero este jueves no hay estudio bíblico, este sábado no hay palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen hambre. O cuando dicen, hermano, ¿no ha puesto la predicación del domingo todavía en YouTube para verla? ¿Eso es por qué? Porque tienen hambre. Y si tienes hambre es porque estás vivo. Cuando una persona pierde el apetito, cuando estás enfermo y moribundo, no quieres comer, porque te estás muriendo. Una persona moribunda no te va a pedir pan ni agua, no te va a pedir nada de comer. Solo te va a decir, déjame tranquilo. ¿Entienden? Esa es una marca de una iglesia que está viva. Otra marca de una iglesia que está viva, ¿saben cuál es? Que las personas, las almas, siguen recibiendo la salvación. Yo pienso que siempre, aunque pocas veces, cuando se hacen los seminarios, sigue recibiendo salvación algunas almas, ¿verdad? Siempre hay alguien que salva su alma. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios sigue aquí en este lugar. San Juan capítulo 6, versículo 63 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son
Vida, porque lo único que da vida es el Espíritu de Dios. Y si hay gente que tiene una nueva vida en Cristo Jesús, eso quiere decir que el Espíritu de Dios sigue aquí. Es una muestra de que la iglesia sigue viva. Y otra marca de que la iglesia está viva es que sus matrimonios y sus almas crecen. ¿Entienden? Eso es una evidencia de que está viva, cuando sus almas, las personas y los matrimonios que la componen, crecen en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la iglesia está viva, viva. Y hay muchas marcas, pero nosotros tenemos que entender esto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Piensen esta tarde en casa, ¿la iglesia Tarancón estará viva o estará en proceso de muerte? Algunos pueden pensar, uy, la iglesia Tarancón está más mal, o otras iglesias, ¿no? Pero piensa profundamente. Puede ser que la iglesia Tarancón tenga un mal predicador, un mal pastor. Eso no, ahí no vamos a entrar. Puede ser que la iglesia Tarancón tenga malos servidores. Tampoco vamos a entrar ahí. Pero piensen si el Espíritu de Dios está obrando o no en la iglesia de Tarancón. Indaguen, ¿vale? Versículo 2, ahora sí. Porque Cristo manda 5 cosas a este pastor de esta iglesia, a este ángel de la iglesia de Sardis. ¿Qué 5 cosas manda? ¿Qué 5 imperativos le dice? Miren, versículo 2, os voy a leer. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren aquí, Cristo manda 5 cosas. En primer lugar, sé vigilante. En segundo lugar, afirma. En tercer lugar, acuérdate. En cuarto lugar, guárdalo. Y último y quinto, arrepiéntete. Vamos a ver un poquito cada cosa. Cuando dice sé vigilante, ¿a qué se refiere Cristo aquí en que seas vigilante? Había un problema en la iglesia de Sardis, que no vigilaban sus muros porque pensaban que eran inexpugnables. ¿Y cuál fue el resultado? Que fueron invadidos. Cuando uno no vigila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no vigila? Eres susceptible de ser, ¿qué? Invadido, atacado. ¿Tú te imaginas, hermanos de Venezuela? Díganme una zona, bueno, Venezuela está un poco complicado, ¿no? Pero díganme una zona especialmente conflictiva. Un barrio conflictivo. Caracas. Pues tú vas por Caracas, por el peor barrio de Caracas. Y vas así. Con tu iPhone 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no sé qué, para aquí, por allá. Sí, que si no. Y con tu cartera que sale de así por el bolsillo, los billetes. Eso no existe allá. O tú vas por el peor barrio de Guayaquil. Vas por el peor barrio de Guayaquil, por ahí, por los suburbios, ¿no? Por ahí, en lo más profundo, ¿no? Ahí en, ¿cómo se llama? ¿En el Guasmo? Vas por la perimetral, andando, paseando, con tu caniche, con tu perrillo, como la Paris Hilton, ¿no? Con tus oros por aquí y con un pedazo de teléfono o con una tablet. ¿Estás actuando bien? Cuando yo fui a Ecuador la primera vez, sí lo saben, ¿no? Que nos asaltaron en un autobús. Nos asaltaron. A mí me dejaron en calzoncillos. Pero oye, en España también te pueden asaltar. Tú ves una calle conflictiva de Madrid. A mí en Madrid me sacaron una jeringuilla y me querían pinchar, un enfermo de SIDA. En Madrid. Eso no hay... Y aquí en Tarancón también roban. O sea, no quiere decir que solo haya ladrones en Ecuador. Pero a mí me dejaron en calzoncillos. La segunda vez que yo volví a Ecuador, yo iba con más cuidado. Uno va más vigilante.
Porque yo la primera vez, yo fui, ¿cómo se llama la zona esta comercial? La Bahía, ¿no? La Bahía. En la Bahía, en Ecuador, ahí es como un montón de tiendas, o sea, es grandísimo, ¿no? Y yo la primera vez que yo fui, con mi mochila, Puma, con todo ahí, hecho el chulo, ¿verdad? Y tú vas por ahí, falta que vayas diciendo soy español, soy español, soy español, ¿no? Pero la segunda vez yo ya iba con mi gorra tapado las caras, con ropa más feíta, ¿no? Sin llamar la atención. Porque uno tiene que ser cuidadoso. Y yo la segunda vez yo iba así. Todos me parecían que tenían cara de ladrones. Porque iba vigilante. Ya me habían robado una vez. Yo no quería que me robaran dos. ¿Entienden? Aunque no quita que te roben. Pero uno va más vigilante. Cuando uno va despistado, ¿qué pasa? Pues te atracan y te roban. Aquí Cristo dice, sé vigilante. Tienes que estar velando. Y Cristo muchas veces dijo esto, velad, velad, velad. ¿Qué quiere decir velad? El que vela es el que está despierto. El que guarda por la noche su casa. Dice, porque si tú estás durmiendo y viene el ladrón, ¿qué va a pasar? Te va a robar, te va a atar y te va a robar. Un versículo, por ejemplo, San Marcos capítulo 13. Acompáñenme con sus Biblias. San Marcos capítulo 13. San Marcos 13, versículos 30 al 37. Mira cómo pasa el tiempo. San Marcos 13, versículos 30 al 37. Vamos a leer juntos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, discípulos, a todos lo digo, a todos los que leen la palabra digo, velad. Cristo en Marcos 13 está hablando de su venida, de las señales del fin del siglo, del fin del mundo. Y dice que vosotros, aunque pase el tiempo, tenéis que velar, estar alerta. Tenéis que estar cuidadosos, vigilantes. Eso significa la palabra sé vigilante. ¿Quién es el vigilante? El vigilante en la Biblia tenía otro nombre, el atalaya. En el Antiguo Testamento aparece esta imagen del atalaya. ¿Quién era el atalaya? El vigía. El vigía que estaba en la torre vigilando. Si ve al enemigo, da la voz de alarma para que todos cojan las armas y defiendan la ciudad. Pero ¿qué pasaba si encontraban al atalaya? ¿Qué pasaba? No, imagínate, está la atalaya y tú llegas por la mañana y te lo encuentras roncando. ¿Qué le hacían? Le mataban. Su pecado, dormir. Su castigo, la muerte. ¿Por qué? Porque había puesto en riesgo a toda la ciudad. Si esa noche atacan la ciudad porque él está dormido, todos habrían muerto. Y era como una lección para todos los demás. Él era ejecutado por dormirse en la atalaya. Por eso la palabra dice, tienes que ser vigilante, tienes que estar velando con los ojos abiertos. No se refiere, hermanos, no seamos brutos, a que ahora no durmamos por la noche. Cuando dice que velad es que tenemos que estar velando espiritualmente. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, no muertos espiritualmente. Hay que descansar, hay que dormir. Mínimo 8 horas. ¿Por qué? Porque si no, luego vienes a la iglesia y escuchando la palabra te quedas dormido. O en un distrito. Por eso hay que descansar. Hay que descansar. Y cuando escuchas la palabra, entiendes, entras, estás espabilado. Pero espiritualmente hay que estar muy despierto para que no te ataque.
Y si te atacan, estés despierto espiritualmente y puedas combatir. ¿El dormido espiritual puede luchar contra el diablo? No, porque está dormido. Por eso, primer consejo, primer aviso, primera orden que Cristo da, sé vigilante. Segunda, afirma. Afirma las otras cosas que están para morir. ¿A qué se refiere aquí Cristo? Y quien lo adivine le invito a comer. Afirma las otras cosas que están para morir. ¿A qué se refiere Cristo? Díganme. ¿A qué creen que se está refiriendo Cristo cuando dice afirma las otras cosas que están para morir? ¿No? ¿No hay ideas? No. Se está refiriendo a las almas. A las almas. Miren, cuando hay algo destruido, o cuando hay algo que ha habido una guerra, o ha habido un terremoto, por ejemplo, una catástrofe, ¿qué hacen lo primero? Afirmar las cosas que quedan, ¿no? Afirmar las cosas que quedan, o lo destruyen todo y empezamos de nuevo. No, hay que afirmar lo que queda. Esa iglesia estaba destruida prácticamente espiritualmente. Estaba muerta, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Pero, vamos a ver en los versículos siguientes, todavía había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras blancas. Cristo se acuerda de esos que todavía le pertenecen, que son creyentes verdaderos. Porque mira, en la iglesia de Sardis había 3 grupos de personas. Los incrédulos, los creyentes que estaban en el mundo y los creyentes verdaderos. Si nosotros vemos las otras iglesias, había muchos creyentes verdaderos, pero decía, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a unos pocos, que tienes ahí a Jezabel. Eran de muchos creyentes, había unos pocos que estaban mal. Pero aquí en Sardis, muchos estaban mal y había unos pocos que todavía eran verdaderos creyentes. Seguían siendo. No es que los demás hubieran perdido la salvación, ahora vamos a entrar en detalle. Pero esos poquitos eran salvos verdaderos, creyentes que perseveraban hasta el fin. Por eso Cristo se acuerda de ellos y dice, afirma a esos. Cuando nosotros vemos esto de afirmar, es coger lo bueno que queda, es decir, si tú, recuerden, es una carta al pastor. Si tú sabes que dentro de la iglesia todavía quedan 3 o 4 que viven por el Evangelio, ¿qué tienes que hacer? Afirmarlos, refuérzalos. ¿Para qué? Para que no se estropeen. No es que vayan a perder la salvación, pero pueden perder su vida. ¿Entienden, hermanos? Por eso dice, afirma lo que está para morir. Si tú estás viviendo en una iglesia muerta, ¿cuál es el problema? ¿Qué corres? Tú imagínate que tú dejas de congregarte en la iglesia de Tarancón, que es una iglesia que está vivita y coleando. Dejas de congregarte en la iglesia de Tarancón donde se predica la palabra de verdad. Y tú resulta que te vas a una iglesia donde no se predica la palabra verdadera. Sí, a lo mejor predican en la Biblia, pero dicen que la salvación se pierde, que si la predestinación, que muchas otras cosas, muchas doctrinas que hay erróneas. Y hay muchas iglesias de esas. Te vas a una iglesia donde reciben el Espíritu de Dios por la unción del pastor, donde se pone la mano y tú ya eres salvo. ¿Vale? O una de estas iglesias donde el pastor hace, recibe el Espíritu, ¡pum! Y todos caen de espaldas. Tú vas a una iglesia de esas, ¿qué pasaría con tu vida? ¿Tú seguirías siendo el creyente que eres hoy? No, porque si tú estás en esa iglesia, tarde o temprano, acabarás como ellos. Puede ser que seas salvo, pero tu vida espiritual no va a valer para nada. No vas a predicar el Evangelio, no vas a salvar a tu familia, ningún alma, no vas a poder hacer nada, porque vas a estar muerto espiritualmente. Creyente, sí, pero inútil. Eso es lo que quiere el diablo. Quiere creyentes inútiles, para que no trabajen, no hagan su trabajo. Por eso dice, afirma, aprovecha, refuerza lo que está... No lo dejes morir. En esta situación, ¿qué sería lo más fácil para un pastor? ¿Se imaginan un pastor donde tiene la congregación muerta espiritualmente? Yo me voy a otra iglesia.
¿Sí o no? Yo me voy y abro otra iglesia en otro sitio ¿y estos qué? ¿Qué pasará? Estos que se apañen como puedan. ¿Saben qué pasó en la iglesia de Cuenca de la calle Segóbriga? Eso hizo el pastor. Se fue. Ellos estaban sin pastor. Durante un año ellos solo veían predicaciones en DVD, en vídeo. ¿Puede ser así una iglesia? ¿Que tengan al pastor en vídeo? ¿Puede ser? No, no puede ser. No puede ser. Por eso, afirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Ven? Dios ve que sus obras no han sido perfectas, no ha obrado correctamente. Entonces, pastor de la iglesia, no has obrado correctamente, pero ahora tienes que cuidar de esos pocos que quedan ahí, de esos pocos que todavía están vivos. Tienes que cuidarlos, afírmalos. Tercera petición, tercera orden, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿A qué se refiere aquí? Acuérdate del Evangelio. Acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Esto nos recuerda que el Evangelio tiene que ser recibido por el oído, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todos nos tenemos que recordar lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Piensen, hermanos, ¿qué han recibido ustedes el día de su salvación? ¿Qué han recibido el día que creíste en el Evangelio en verdad? Como dice Colosenses. El día que oísteis y comprendisteis. ¿Qué recibiste ahí? El Espíritu de Dios mora en ti. Cristo mismo mora, vive en ti. Eso recibí, eso oí y eso creo. Y si eso crees y eso tienes que recordarlo todos los días de tu vida. De verdad, ser creyente es algo maravilloso. Pero ser un creyente muerto, un falso creyente, eso es algo muy aburrido. Por eso no interesa. ¿Saben cuál es el problema? Sobre todo en medio del pecado, todo se nos olvida. Cuando uno está viviendo en el pecado, olvidamos todo. Y a mí también me da mucha pena, por ejemplo, cuando se predica la palabra y a la semana siguiente se le pregunta, ¿y qué aprendieron la semana pasada? Sobre tal. Ha pasado 7 días y te has olvidado. ¿Entienden? El pastor que ha venido, por ejemplo, ha pasado horas preparando un mensaje de Dios para ti. Por ejemplo, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que esto me lo sé yo de memorieta? O esto hay que prepararlo durante horas. Por ejemplo, anoche me acostaba, pregúntele a mi esposa, me acostaba a las 2 de la madrugada y a las 7 ya estaba despierto. Y no solo un día. ¿Pero esto para qué lo hago? Para compartirlo. Pero luego preguntas a los hermanos, oye, ¿qué? No me acuerdo. Eso quiere decir que no es importante. Porque tú seguro que de las cosas importantes sí te acuerdas. ¿O no? ¿O me equivoco? De las cosas que tú consideras importantes, te acuerdas muy bien, muy bien, muy bien. Pero de lo que no consideras importante, no te acuerdas. Por eso tenemos que cambiar eso. Aquí dice, acuérdate, acuérdate. Acordarnos es muy bueno. ¿De dónde venimos? Lo que era yo antes. Yo me acuerdo lo que yo era antes. ¿Yo qué era antes? ¿Qué era yo antes? Una persona que me creía buena. Y alguna vez se me escapaba alguna cosa mala. Pero yo antes era un malandro. Yo llevaba un piercing aquí. Tenía otro piercing en la lengua. Unos hermanos me conocieron así, ¿no? Con un piercing en la ceja, un piercing en la lengua. Yo vendía marihuana. No se lo digan a nadie. No tengo que decir que ahora no, ¿verdad? Pero yo era así. No quiere decir que ahora tenga aquí una corona, una aureola, ¿no? Que sea yo que yo no tenga ahora ningún fallo, ningún error. Sí, yo cometo errores y me arrepiento. Intento coger otro camino.
Pero yo sé que de dónde me rescató el Señor. Yo sé de dónde me rescató Cristo. Y yo me acuerdo todos los días del Evangelio. Entonces tú también tienes que acordarte. Tienes que acordarte de lo que eras y de lo que eres. Y a quién tienes que darle las gracias. Esto le está diciendo Cristo al pastor de esta iglesia. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Pero no se queda ahí. Porque después, el cuarto mandato, ¿qué es? Díganmelo, por favor. ¿Cuál es el siguiente mandato? El cuarto. Guárdalo. ¿Qué quiere decir guárdalo? La palabra guárdalo lleva inherente, lleva pegada una conexión. ¿Saben a qué? A ponlo en práctica. Cuando tú dices guarda algo, o cuando la palabra nos enseña de guardar algo, no quiere decir que yo tenga que guardar algo en la noción que tenemos nosotros de guardar. Por favor, ¿me guardas el teléfono? Sí, claro que te lo guardo. Y yo lo meto en este cajón y ahí se queda. Es así como algunos guardan el Evangelio. ¿Entienden? Lo reciben y lo meten en un cajón. Y ahí se queda. Eso no es guardar. Guardar se refiere a que tienes que ponerlo en práctica. Eso es guardarlo, ¿no? Tienes que obedecerlo. Eso es guardarlo. ¿Entienden? Para entenderlo mejor, Santiago capítulo 1. Vamos a buscar una Biblia. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Os voy a leer yo. Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Escucha bien. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Oidores hay muchos. Escuchen, oidores de la palabra hay muchos. Pero hay que ser hacedor de la palabra. Oír, oyen todos. Pero hacedor es hacer lo que la palabra ordena. Eso es obedecer. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ven? ¿Quién es el oidor? El que oye la palabra y no la hace, ¿qué hace? Se está engañando a sí mismo, ¿no? Si yo escucho la palabra, pero luego, hermanos, tienen que amarse unos a los otros. Amén. Pero luego entra el hermano y lo has asesinado 10 veces. ¿Eres un hacedor de la palabra? No, eres un oidor. El pastor dice, hay que amar a los hermanos, hay que amar. ¿Cómo? Como a uno mismo, como a mí. ¿Tú te miras a ti mismo mal? ¿Tú te miras al espejo? Te odio, te odio, te odio. ¿A que no? Tú te miras a ti mismo y aunque parezcas un cocodrilo, ¡ay, qué guapo que estoy! Porque a ti, tú te amas. Al hermano que entra, tú lo tienes que amar. Aunque no compartas ideas, aunque no compartas idioma, aunque no compartas muchas cosas, pero tienes que amarlo, eso es un mandato. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual, idem, dijo Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego resulta que tú amas a este hermano. ¡Ah, hermano! ¡Ah! Sí le amas, pero luego viene el otro hermano. Buenos días. ¿Eres hacedor? No, eres oidor. Un ejemplo solo, un ejemplo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque no tenemos ley de esclavitud, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Si tú vas al espejo por la mañana y tú te miras y tienes los pelos igual que un papagayo y le gañas en los ojos y te vas y se te olvida y sales a la calle, ¿qué pasará? Tú no ves tus pelos de papagayo ni tus legañas en los ojos.
hola, hola. ¿Sí, no? Pero luego te acuerdas, uy, oye, no me lavé la cara, no me lavé la cara. ¿Entienden? A esto se refiere, es un ejemplo. Uno considera su espejo y ¿qué dice? Ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Me tengo que lavar la cara y me tengo que peinar. Es un hacedor. No te puedes considerar, dice aquí. Dice, es como el hombre, el que no hace la palabra es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Entienden? El que tiene las legañas es el del espejo. Yo estoy guapo, yo me voy, ¿no? Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Acuérdate, guárdalo, es decir, obedece. Y por último, volvemos, Apocalipsis 3. Último mandato que Cristo da a este pastor de la iglesia para cuidar de su iglesia. Arrepiéntete. Sé vigilante, vela, afirma lo que te queda, acuérdate del Evangelio, guárdalo, ponlo por obra y por último, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Verdad? ¿Dice eso o no? Arrepiéntete. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa dolor por el pecado y tomar otra dirección. Eso significa arrepentimiento. Sientes dolor por tu pecado y tomas otra dirección. Oye, imagínense un hermano que está viviendo mal, un hermano que está viviendo en adulterio, o en fornicación, o en hurto, o en lascivia, no sé, lo que se te venga a la cabeza. Y a ese hermano se le dice, eso está mal. La palabra de Dios nos dice que hay que vivir la vida cristiana de esta manera. Pero ese hermano dice, sí, me arrepiento. Pero sigue en esa dirección. ¿Qué pasa? ¿Hay arrepentimiento? No. Arrepentimiento es dolor. Ay, sí, yo es que sí. Muchas veces me ha pasado esto. Yo luego cuando llego a casa es que tengo un dolor, es que me siento más mal, pero luego a las semanas vuelve a hacerlo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Uno cuando se va, se da cuenta de que va por mal camino, ¿qué hace? Tú entras en una calle que es dirección prohibida. Bueno, ya que me he metido ya tiro para adelante. No, ¿verdad? ¿Tú qué haces? Tienes que dar marcha atrás, ¿no? Porque vas en mala dirección. Eso es arrepentirse. Otra dirección. Por eso este pastor dice, arrepiéntete. El camino que has llevado está mal. Está mal. Y él lo sabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para otro lado. Hay que ir en otra dirección. ¿Cuál es la dirección? Las pisadas de Cristo. La vida cristiana es muy fácil. ¿Saben cómo? Solo tienes que mirar al suelo mirando las pisadas de Cristo. Cuando tú veas unas huellas, sigue las huellas de Cristo. ¿Y dónde es? Aquí están sus pisadas. Síguelas. Nada más. Si tú miras otra cosa, si miras las cosas del mundo, los quehaceres de tu vida cotidiana, tus riquezas o tus posesiones, tu trabajo, tu familia, tú no estás buscando las pisadas de Cristo. Tú estás buscando tus propias pisadas. Por eso hay que arrepentirse. ¿Qué pasará si no? Miren lo que dice el versículo 3 al final. Pues si no eres vigilante, si no afirmas lo que tienes, lo que te queda, si no te acuerdas de dónde estabas y lo que has oído, si no lo guardas, si no lo pones por obra, y si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora sobre ti. Hay muchos versículos en la Biblia que Jesucristo dice, yo vendré como ladrón en la noche. Aquí hay algunos, por ejemplo, Mateo 24, Lucas 12, Apocalipsis 16, ¿verdad? Hay algunos versículos que dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Vengo a robar. Hola, ¿hay alguien? Vengo a robar. ¿Se puede? No, el ladrón no viene así, ¿no? El ladrón viene en silencio. Y cuando supuestamente no hay nadie en casa, no avisa. Oye, ¿vas a estar en casa? No, mejor, es que esta noche te vengo a robar, ¿vale? No, así no, ¿verdad? Como ladrón en la noche quiere decir, viene sin avisar. Pero ¿este versículo está hablando de esto, de la segunda venida de Cristo? No. Aquí no está hablando de este versículo.
Él no está diciendo que yo voy a venir en la segunda venida. No. Dice, si tú no haces esto, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir que es un castigo. Él vendrá con un castigo a por ti y no te va a avisar. Dios tampoco avisa cuando te va a castigar. ¿Entienden? O uno no le puede decir, ahora Dios, ahora ya me puedes castigar. O bueno, si no me castigas mejor. ¿Saben a lo que me refiero? Si este pastor de esta oveja, de esta iglesia de Sardis, él no obra correctamente, ¿qué pasará? Dios traerá castigo. Dios trae castigo. Porque dice que él disciplina. Hebreos. Vamos a buscar. Hebreos 12. Miren. Yo no conozco a nadie que diga, estoy deseando que Dios me castigue. ¿Conocen a alguien así? Yo estoy deseando que Dios me mande una reprensión. A nadie le gusta el castigo, ¿no? Aunque lo merezcan. A nadie le gusta. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 4. En adelante. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios nos disciplina, ¿es para Él sentirse mejor? ¿Es para que Dios se sienta mejor? No, a Dios no le gusta disciplinarnos. A Dios le da pena disciplinarnos. Tú cuando le pegas a tu hijo en el culete, ¿te sientes bien? ¿Te sientes mejor? ¡Oh, fuerte soy! Oh. No, ¿verdad? Te sientes mal. Y sufres. Yo cuando le pego a mis hijas, yo les pego a mis hijas, no sé ustedes. Cuando se portan mal hay que pegar. Ahora dicen que no está bien eso, que a los niños no hay que pegarles, hay que hablar con ellos. Seguro que esos pedagogos no tienen hijos. La Biblia nos enseña que a tu hijo hay que reprenderle. Si hace falta con vara, con vara. Con vara, con palo. Yo no les doy con palo, yo un poquito. Miren, a mí mi padre me pegaba y no estoy traumatizado. Mi madre también me daba hule. Yo la quiero más que a mi vida. Yo sé que cuando me han dado ha sido por mi bien y porque me lo merecía. Ahora no se puede pegar al niño. No, péguenle. Si hace falta se le pega. Se cierra la puerta para que no se enteren los vecinos y tas. Porque será bueno para ellos. Es bueno no llegar a eso, pero si el niño no responde, hay que llegar, ¿no? Dios hace así con sus hijos. Dios nos azota. ¿Qué padre? ¿Qué padre no disciplina a su hijo? ¿Conocen algún padre que no castigue a su hijo cuando merece ser castigado? Eso es un mal padre. Eso es un padre que no ama. No, yo es que a mis hijos los quiero mucho, no le pongo ni una mano encima. Les dejo que hagan todo lo que les da la gana. Pues eres un mal padre. Luego tendrás hijos consentidos, hijos desobedientes. Y cuando tengan 18 años vas a querer que vayan al psicólogo porque no obedecen. Es que no hay manera de sujetar a este niño. Claro, porque ya lo perdiste. Cuando tenía 2 o 3 años, que es cuando se forja la personalidad del niño, ya tenías que haber empezado. No, esto sí, esto sí y esto sí. Pero luego con 12, 15 años ya, es que no puedo con él, no puedo. Normal.
Dios nos castiga y nos disciplina. ¿Cuándo? Cuando no hacemos las cosas como debemos hacer. A este hombre, a este ángel de esta iglesia, Dios dice, si no te arrepientes, si no haces las cosas bien, si no velas, es decir, si no tienes cuidado de la iglesia, de lo que queda, yo vendré como ladrón en la noche. ¿Y qué haré? Tas. ¿Entienden? Y a nosotros también. Si no andamos correctamente, ¿qué hará Dios? Porque si Dios no te hace esto, si tú estás viviendo como a ti te da la gana, si tú estás viviendo en pecado, si tú estás viviendo como te place, y tú no recibes es que yo soy el favorito de Dios. Soy su ojito derecho, ¿no? ¿Es así? El que no recibe castigos porque Dios no le tiene como hijo. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y si no te disciplina es porque no te ama. Yo amo a los que me aman y hay a los que temprano me buscan, pero, Señor, ¿qué hace? Te pego porque te amo, porque sé que es bueno para ti. ¿Entienden? Así es, de disciplina. Sí, es verdad que no nos gusta la disciplina. A nadie le gusta la disciplina. Pero después es útil. ¿Sí o no? Claro. ¿Y te acuerdas? Yo me acuerdo de una paliza que me dio mi madre. Me arriesgo a que lo escuche, esto está grabado. No sé si se lo conté alguna vez, que yo perdí una bicicleta. Me robaron una bicicleta cuando yo era niño, en la puerta de mi casa. Me robaron la bicicleta. Llegó mi hermana, la dejó en la puerta y alguien se la llevó, sin permiso. Y nos compraron otra bicicleta. Las bicicletas valían mucho dinero, hace tantos años. Y yo me fui con esa bicicleta a una fiesta de un barrio y la bicicleta pues la dejé por ahí encerrada en un sitio. Y llegó a mi casa sin la bicicleta. Me dijo mi mamá, ¿y la bicicleta? Ay, no, ahí en la cerca del tío Lejía. ¿Cómo? ¿Has venido sin bicicleta? ¿Otra bicicleta que te habían robado? Me fue pegando desde mi casa hasta el sitio donde teníamos la bicicleta. Me fue pegando de verdad desde allí. Desde mi casa hasta San Juan me fue pegando. Pum, pum, pum. Y mi madre siempre me recuerda, ¿pero por qué no corrías? Mi madre también se acuerda, la pobre. Imagínense lo que me dio. Y yo le digo, ¿yo para qué voy a correr si tenía que volver a dormir? Si yo me voy corriendo, cuando vuelvo me pega más. Yo no era tonto. ¿Yo para qué voy a correr? Ya que se desahogue la mujer, ¿no? Yo sabía que la bicicleta estaba bien, pero ella... Óiganse, que yo ya compré un candado para la bicicleta y la bicicleta, donde iba la bicicleta estaba mi ojo derecho ahí. Es una disciplina. A mí no me gustó que me pegara, pero aprendí que hay que tener cuidado de las cosas, porque todo tiene un precio. ¿Entienden? Dios nos ama y nos disciplina. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo andamos. Y si estamos andando mal, hay que dar la vuelta y arrepentirse. Vamos a terminar. Versículo 4. Porque no todo. Todavía hay algo de esperanza. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cuántas personas quedaban ahí en esa iglesia? Era una iglesia grande, pero quedaban pocos. Había pocos que eran creyentes verdaderos. Hay pocas que no han manchado sus vestiduras. Esto puede llevar a alguna confusión. ¿Qué quiere decir? ¿Que algún creyente verdadero puede manchar las vestiduras blancas que Dios ha dado? No. ¿Entienden? No. Tú puedes ser que tu vida cristiana la trates como un mono. No, mono, cuando me refiero a mono, es la ropa de trabajo. ¿Saben lo que es un mono? Un mono azul de estos que llevan los albañiles o tal. ¿Vale? Entonces tú para hacer un trabajo de suciedad, ¿tú qué haces? Te pones ropa para ensuciarse, ¿no? Pero hay algunos que con sus ropas de salvación quieren vivir así. Pero la Biblia no nos enseña eso, que las vestiduras blancas se manchen. La vestidura blanca que Dios nos da no se mancha. Eso se llama la santidad. Esa nos la dará después. Pero hay algunos pasajes que nos enseñan a qué se refiere esto de que no han manchado sus vestiduras blancas. En primer lugar, ¿qué simboliza estar vestido? Estar vestido simboliza ser justificado, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva se vistieron ellos con hojas de higuera, ¿verdad? Cuando cometieron pecado estaban desnudos. Eso simboliza el pecado, la desnudez.
la vergüenza. Pero ellos cogieron hojas de higuera y se taparon sus partes. Pero Dios dijo no, porque eso se va a secar, se os va a caer y se va a volver a ver todo. Vais a volver a tener vergüenza. Por eso Dios mató un animal y con su piel les hizo delantales, ¿verdad? Túnicas, para tapar su vergüenza. Es decir, ¿quién lo hizo? Dios, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia del hombre busca hojas de higuera. La justicia de Dios, muere un animal. Muere un inocente. Cristo es el inocente. La justicia del hombre, la religión. Ay, yo pienso que esta hoja me va a tapar la vergüenza. Ay, yo pienso que yendo a esta iglesia voy a tapar mi pecado. Ay, yo pienso que haciendo esto, haciendo buenas obras, yo voy a tapar mi pecado. No. Solo una cosa puede tapar tu pecado, que es la sangre de Cristo Jesús. Pero luego hay unas vestiduras blancas. Eso se refiere a las vestiduras que vamos a tener en el cielo. Miren, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Dónde es esto? Esto es en el cielo. En el cielo todos los creyentes tendrán vestiduras blancas, sin mácula, sin mancha. Dice que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Por eso hay salvos en todo el mundo. En todo el mundo. Ahí es donde tendrás tus vestiduras blancas.